Entrevistas en Página 16 Radio. Damos la bienvenida a este espacio a Lucas. Lucas ya está en Página 16 hace un buen tiempo. Lucas Doroñuk. Así es. Bueno, bienvenidos. Bienvenido para mí mismo, ¿no? Claro, para mí, ¿no? Y para los Le doy la bienvenida radioescuchas. Para los radioescuchas, ¿por qué no? Así sí. es. Profesor de historia. Sí, profesor de historia. Docente. Docente. Estoy en proyecto de investigación en la UNAM sobre historia de los medios de comunicación en Misiones. Y estoy con la postulación aceptada para hacer una maestría en historia en la Universidad de 3 de Febrero. Vamos a hablar de una de las potencias a nivel mundial hoy claramente, y que incluso está muy enfrentada con lo que es Occidente, con Estados Unidos básicamente. ¿Quién no está enfrentado con Estados Unidos hoy? Sí, Hasta sí. el mismo Estados Unidos está muy y Europa, confrontado, ¿no? de hecho ayer Sí, hubo un sí. problema importante. Pero bueno, es esta medición de fuerza y de poder que la tenemos muy lejos, pero que de alguna manera van delimitando nuestra vida sin que nos demos cuenta, Sí, ¿no? totalmente. China, 70 años de la creación de la República Popular China. Popular China, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se pasó a lo largo de la historia en esos 70 años de ser un país pobre, rural, a lo que es hoy una potencia mundial? Parecería hasta un milagro decir que, bueno, es un dato que está, digamos, que manejan los diversos historiadores, que la Revolución Popular China, de la República Popular China, mejor dicho, se constituye el 1 de octubre de 1949, es decir, el martes pasado se cumplieron 70 años. Y del 49 al 58 hay un número estimado que dice que 45 millones de chinos murieron de hambre. 45 millones. 45 millones. Imagínense, toda Argentina muerta de hambre. Claro. Básicamente. Por una hambruna total. Y ahora, contrastamos ese dato con el hecho que en el proceso de transformación socioeconómica que pasó China, se cree que en 30 años, 850 millones de habitantes chinos salieron de la pobreza. En 30 años, En 30 850 millones. Y si yo doy esos dos números, por supuesto, sin un análisis así, uno parece decir, wow, ahí Eso fue un milagro. fue un milagro. Un plato volador que llegó a China y cambió todo. Totalmente. Pero si lo analizamos históricamente, hay cambios sustanciales de un lado y del otro. Sí, China en el 49, luego de un gran proceso de guerra civil que enfrentó a diversos bandos con diversas ideologías dentro del territorio del gran país asiático, consolidó la revolución china, el marxista-leninista, ¿no? Con este espectro del gran líder que era Mao Zedong. Mao lo que propone es una revolución total, digamos, en el ámbito económico, transformaciones marxistas, la colectivización de los medios de producción, la distribución de las tierras, sobre todo su base social en el campesinado, y eso es muy importante, porque cuando un Estado sienta su base social en una clase particular, ya está proponiendo un modelo, a seguir. Y China lo propuso en el campesinado y en la base agraria, que dice bastante, digamos, de por sí ya de su modelo. Y como decía en este sentido, digamos, la construcción de un partido comunista, un partido único en el poder, digamos, no hay elecciones, no existe un régimen democrático, digamos, y la construcción de un gran líder que no fue, digamos, algo aceptado. Si bien fue popular la revolución, tampoco es que fue aceptado por todo este gran grupo de habitantes que hay en China. Se cree que hoy en día se estima 1.300 millones de habitantes. Y China, si lo ponemos a pensar, es un país históricamente imperial, digamos. Ha construido grandes imperios desde la fundación de China, que algunos lo estiman desde la Edad Antigua, de las grandes dinastías, ¿no? Que se dicen las dinastías Ming, de los famosos jarrones, esto, hasta la actualidad, digamos. Sí, eran protectorados, tenían zonas de mayor influencia y de menor influencia con las grandes potencias imperiales de Europa. Hasta esa fecha en que se libera. Exactamente, hasta esa fecha en que se libera. A través de una guerra civil, que tuvo una guerra bastante proporcionada en detrimento de lo que era su país, digamos. Muchísimos habitantes, muchísimos en guerra y dos bandos claramente delimitados, los nacionalistas y los socialistas. Y ahora, lo curioso de la transformación de China, que yo doy estos números, ¿no es cierto?, de que bueno, China se libera del famoso yugo de la explotación imperialista, con formación de un Estado nacional socialista, relaciones bastante cercanas con Stalin. Con Rusia, claro. Claro, con la Unión Soviética. Y con la Unión Soviética stalinista, que no es un dato menor. Claro. No es la Unión Soviética total, la stalinista. Bueno, cuando Stalin muere en el 53, como que se ponen un poco tensas las relaciones, porque Khrushchev, que asume como primer ministro de la Unión Soviética, no se llevaba muy bien con Mao, digamos. Y a todo esto, este proceso de transformación a un país socialista tampoco fue algo, no fue algo gradual.
Fue algo que llegó de un momento y de un momento a otro se cambió completamente y lleva a una revolución cultural en el cual el propio Estado chino comenzó a implementar centros de reeducación socialista. Es decir, bueno, vos te pones a la colectivización, no nos das las granjas, no nos das las tierras, y bueno, te mandamos al campo de reeducación un año y... Campos de reeducación socialista. Reeducación Ajá. social, básicamente, más allá que socialista. Sí. O sea, vos te salías un poquito de la línea y te mandaban a estudiar Mao, hasta que salías hasta hecho un general. ¿Entendías o entendías? Bastante similar a lo que son los campos de reeducación hoy en día en Corea del Norte. Ajá. Bastante parecido. Si uno googlea lo que pasa en Corea del Norte, bueno, va a encontrar bastantes similitudes con China. Y sumido en todo un tema... Tampoco es que la pobreza nace con el socialismo chino, digamos, venía de una guerra civil. Hay que comprender que venía de una guerra civil y estaba prácticamente destruido en ese sentido. Pero ¿cómo da ese salto? Esa es la pregunta. ¿Y cómo da ese salto del socialismo al capitalismo transformándose en una superpotencia? Sí, exactamente. Eso es lo que estamos esperando que vos nos respondas. Exactamente. Queremos la clave, Lucas. Y lo que voy a decir es que parece algo trágico. Sí. Porque no es que se da con un consenso democrático dentro del Congreso, nada. No, Mao muere. Mao en la década de los 70 muere. Sistema de partido único. Casi suena hasta monárquico, inclusive. Sí. Imperialista. Imperialista totalmente. Pero tuvo 30 años, ¿cuánto? Claro, tuvo bastante tiempo. Bastante tiempo en el poder. Mao muere. Y bueno, ¿y qué hacemos? Dentro del Partido Comunista, uno de los que fue un campo de reeducación el que hizo la transformación socioeconómica de China. Que es Xiaoping, que fue el primer ministro chino. Él es el que encabeza la transformación. ¿Cómo? Primero asumiendo el poder. Dando pequeñas libertades civiles, comenzando todo un sistema de reforma que él mismo llama reforma y apertura económica, un programa, un proyecto económico que propone esta nueva cúpula. Ahora, para eso no necesitaba consenso, digo, a ver, más allá de los 30 años, pero digo, necesitaba un consenso de algunos sectores ya en un pacto social, digamos. Así, bueno, se va y venimos nosotros, ¿viste? Sí. No, por supuesto. Y por eso es algo que se planificó a 30 años. Es que claramente necesitaba un consenso de los diversos sectores. China estaba sumido también en un nivel de pobreza altísimo, crisis sociales, digamos, como que vieron a la figura de Xiaoping encima alguien que estuvo en campos de reeducación, que fue un rebelde considerado por el régimen, aún así siendo parte del Partido Comunista. No es que tampoco era una persona que negaba completamente lo que estaba sucediendo en China, pero él hablaba de que era insostenible esa vía para construirse como una potencia. Por supuesto, necesitó charlar con el campesinado, charlar con el empresario del campo, charlar con el empresario industrial, charlar con la zona costera de China, que es muy rica, charlar con el centro de China, que es muy pobre. Necesitó tener un poquito de contacto. El tema es que en un sistema de partido único la charla es efímera, porque lo que decide es el Estado. Y el proceso de transformación mediante esta reforma y apertura económica, ellos lo planificaron a 15, 20, 30 años, con diversos objetivos y métodos. Lo curioso es que, antes de dar todo esto, es que China dice que como se propusieron, creo que para el 2016, tener tanto superávit fiscal de no sé, tanto dinero, no tengo la cifra. Tengo el dato. Y en el 2010 ya lo lograron. Para el 2033 ellos tienen planificado tener una cierta cantidad de satélites funcionando y estiman que para el 2021 ya lo van a tener. O sea, le fue tan bien en ese proceso que hoy en día sus objetivos le quedaron chicos. Ahora, te pregunto, más allá de haber sacado a tanta gente de la pobreza y que el país sea muy rico, ¿hay un derrame hacia el individuo? Por supuesto. Primero que, a ver, el tema es que estas reformas que tienen un carácter de liberalizar la economía, ¿no es cierto? De darle dinamismo a la economía a partir de la oferta y la demanda. Darle dinamismo y apoyar a la industria de por sí. Y acá hay algo que cambia paradigmáticamente entre Mao y Xiaoping, es que Xiaoping ya no apunta más a lo agrario, apunta a lo tecnológico. Claro. Apunta completamente a lo tecnológico. Y ahí es donde está peleando hoy en día, digamos. Y hay sectores sociales que, bueno, quedaron en el medio de eso. Porque de pronto el campesino ya dejó de tener protagonismo dentro de China. Y pasa a tenerlo el obrero industrial. Porque el obrero industrial es el que encausa todo este cambio paradigmático de las empresas tecnológicas y todo esto. Hay indudablemente un cambio de paradigma que conlleva y que arrastra a toda la sociedad, digamos, en sí. Claro, puedo decir, a ver, Xiaomi, chino. Sí. ¿Y cómo creás una empresa hipertecnológica con un país hiperagrario?
hubo un proceso de transformación estructural. Es decir, el Estado chino dejó de financiar gran parte de lo que era la producción agraria para financiar lo económico dentro de la tecnología, dentro de las nuevas tecnologías, porque además hay que entender que este proceso de cambio que da China, de transformaciones, se da en la década de los 70 y principios de los 80, que encaja justo con lo que fue la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, o el comienzo de la tercera revolución industrial, con toda esta masificación de los medios, el internet, nuevas tecnologías que van a cambiar los sistemas productivos del mundo. Y China parece que encajó en el momento justo para hacer su transformación. Las libertades ¿cómo funcionan en China hoy? Las libertades civiles. Las libertades civiles. Tiene mucho que ver con lo económico. Porque yo te di este dato de los 850 millones que salieron de la pobreza, etc. Pero no es que la movilidad social es algo atenuado a nuestra libertad civil. El Estado decide qué sector de la sociedad, de qué parte del país, de qué sector productivo son los que salen. A ellos les aumentan el sueldo y ellos tienen mayor ganancia. Entonces esas libertades civiles están atenuadas a las decisiones económicas que tome el Estado. Vas a tener mayor libertad civil cuando tengas mayor libertad económica. Pero vas a tener mayor libertad económica cuando el Estado lo decida. Y eso nos lleva a la pregunta de que si es comunista o es capitalista. Claro. Claro. Está como en el medio de Muchos autores hablan de capitalismo de Estado. Porque sí, mantiene un sistema de partido único, un partido comunista, tiene relaciones podemos decir bastante... el partido comunista. Entre comillas, claro. Porque en definitiva las Claro. decisiones... Pero no lo esta reflejan así. liberalización de la economía pasa por las decisiones del Estado. Es el Estado el que decide qué tanta libertad económica va a tener y digamos, a colación de la libertad económica que vos tengas, vas a tener libertad civil. Pero en el contexto que describís, el obrero industrial, Ujú. esa categoría, tiene más posibilidad de crecer que hoy un Sí, agrícola. totalmente. Va a tener más posibilidad de crecer que un obrero agrario, un campesino, claramente. Se invirtieron los roles, es como la gran diferencia. Mao, su base social es el campesinado, Xiaoping, su base social, va a ser el obrero. Ujú. El obrero y las empresas en la parte tecnológica. Claro. Es esa la contraparte, digamos, que se presenta en esto. Y ahora, ¿por qué este enfrentamiento directo con los Estados Unidos y ellos, digamos, tienen... Parece una herencia de la Guerra Fría, ¿no? Ujú. Pareciera ser una herencia de la Guerra Fría. El tema es que en la Guerra Fría se disputaban dos modelos socioeconómicos. El capitalismo por un lado y el comunismo por el otro. Acá China ya dio por sentado que son capitalistas económicamente. No se disputan quién impone su modelo en el mundo. Ujú. Se disputan quién impone las condiciones hegemónicas del comercio en el mundo. Claro. Eso es lo que se disputa. Y la guerra es tecnológica. La guerra es comercial en realidad. El concepto es guerra comercial, ¿no? Pero es tecnológica. Ujú. Porque ahora se habla de una cuarta revolución industrial que tiene que ver con la digitalización de las sociedades. Y la digitalización de las sociedades pasa por esto. Pasa por los celulares, por las computadoras, por el internet, por las redes sociales. Y quien domine eso va a dominar el mercado. Y es curioso porque nace un concepto que se llama sinocentrismo, que es como China pasa a estar en el centro de las relaciones económicas del mundo, teniendo gran parte, por no decir la mayoría, de la explotación de coltan en África. Que el coltan es un mineral que se utiliza para los smartphones. Sin el coltan no funcionan los smartphones. ¿Y quiénes son los que mayormente explotan el coltan? China. ¿Cómo lo hacen? Con financiamiento a los diversos, le estoy haciendo un entrecomillado, ¿no? A los diversas repúblicas populares de África. Lo financia China, financia su deuda externa, pero a cambio extraen el coltan. Al extraer el coltan tiene mayor rango de productividad de celulares, por ejemplo, de smartphones, lo que genera que vendan más. Si venden más, tienen mayor superávit. Mm. A menor costo. A menor costo. Ujú. Y ahí viene el tema de que China está amenazando con crear... Amenazando es una forma de decir. Sí, claro. Crear un super buscador que destituya a Google. Hasta ese nivel, digamos. Con dumping. también. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay todo nosotros tomamos el tema de las redes sociales como algo de diversión, pero hay todo un concepto político de... No, gira, claro, es que No, claramente, está claro que justamente, sí. Donald Trump eso lo sabe, de hecho. Sí. Sí. No, por eso. O sea, lo Asume que se deja poder. trascender muchas veces no tiene mucho que ver con... Pero ayer justamente hablábamos en las pruebas que están haciendo en redes sociales, que incluso, haciendo un paralelismo si quiere, pero marcan hasta las conductas en los supuesto, adolescentes, sí, ¿no? sí, El tema de los likes, por ejemplo, Por que se está supuesto. haciendo una prueba en Afganistán, En en Australia. Australia y... falta un país. Sí, no me y acuerdo. en Vietnam. En Vietnam. Ahí está. Pero se hacía la prueba de decir, bueno, de sacar los likes, ¿no? Por una cuestión de, bueno, que priorizar más el contenido que el ego de las personas, ¿no? Decir, bueno, a ver Sí. cuántos likes tengo.
haciendo un paralelismo con lo que tiene que ver con lo conductual, digamos, ¿no? Cómo ven las redes sociales. Pero sí, sin duda, detrás de eso hay poderío económico, comercial y político. Lo que pasa es muy que las fuerte. redes sociales o la tecnología pasó a ser el sistema Sí. que controla, ¿no? Y el que controla eso va a controlar Totalmente. la normalización, Totalmente. hablando un poco más O sea, si nos ponemos. cotidianamente, Ahora, claro. la normalización de la Totalmente. sociedad. ¿Cómo es el material este para los smartphones? Coltan Coltan. o coltán. ¿Por qué Estados Unidos no puede interferir? Que suele Lo ser tiene. muy, Estados Unidos tiene muy cuenca de intervencionista en ese sentido. tiene. ¿Lo tiene? Lo tienen también, pero China les ganó de mano con algunos países. Porque ahí entramos en la dicotomía de, bueno, los países africanos durante el siglo XX tuvieron cierta afinidad con la Unión Soviética. Por bien. todo el avance imperial que tuvieron las potencias europeas y Estados Unidos durante el siglo XIX. Entonces, de por sí tuvieron cierta cercanía a la Unión Soviética. Y en el fin de la Guerra Fría, se tomó a China como el hijo pródigo de la Unión Soviética. Es prácticamente una herencia de la Guerra Fría. China mantuvo algunos lazos que la Unión Soviética tuvo que romper, por supuesto, por la ruptura y la caída de la Unión Soviética. Y ahora con la reestructuración desde el año 2000 con Putin, es que está recobrando eso. Pero China, indudablemente por el superávit económico, financiero, militar que tiene, es la superpotencia en punta, claramente. ¿Por qué sigue importando el tema de la disposición militar también? Ya no tanto como antes, aparentemente, porque a ella es un cierto rechazo. Pero de vez en cuando aparece algún dato de cómo están militarizados un país u otro. ¿Por qué sigue importando eso? Y es como demostrar, porque nosotros aparentemente vivimos en una sensación de guerra global constante. Constantemente vamos a ver que en la noticia, Corea del Norte tal cosa, sacó a relucir tal misil. Se probó un misil en el mar de Japón. Que Estados Unidos intervino en tal lado, que Israel hizo esto. Es como que vivimos en una constante amenaza de guerra global. Entonces los estados, entre comillas periféricos, porque cuando hablo de central hablo de Estados Unidos y de Israel sobre todo, ven la amenaza de Estados Unidos y de Israel y de Gran Bretaña en menor medida, y bueno, sacan a relucir lo suyo también. Los desfiles militares que son casi totalitarios, el desfile del líder, de las imágenes, propaganda, y tiene un fin de, bueno, demostrar, decir, bueno, ustedes intervengan en sus países allá, pero no se metan con nosotros. Claro. Es como otra vez una guerra fría, aparentemente, ¿no? De una amenaza global constante, de una tercera guerra mundial que se viene hablando hace rato. Sí. Es eso. Es esa la necesidad que tienen. Además de que China tiene su tecnología no solamente dispuesta al tema de la internet, de la globalización, sino también a lo militar. China Claro, tiene las sí, mejores por eso. armas del mundo. Bueno, de hecho, lanzaron un cohete hace poco que le salió mal, pero bueno, están en eso. Sí. No, que no Cuesta te el espacio, extrañe, digo. que no te extrañe. Tienen una carrera espacial también. Sí, yo como le dije a los chicos de quinto hora, hay que aprender a decir me rindo en mandarín. Ajá, Esa, claro. esa es la tarea, le dije, busquen cómo se dice me rindo en Bueno, mandarín. en Santiago de Chile, que ellos lindan prácticamente Claro, con sí, China, sí. hay muchos institutos que enseñan chino mandarín ¿Sí? porque el comercio está ahí. ¿no? Y tienes que hablar chino. Totalmente. Y si nos metemos con el tema argentino, pensemos que en todo este contexto de pseudo guerra fría, hoy en día los estados sudamericanos y latinoamericanos tienen mucho emparentamiento con Occidente. Sí. No hay casi gobiernos, entre comillas, populares que tengan cercanía con Rusia o con China, más allá de Cuba y Venezuela, que son como los dos ejemplos. No hay otros gobiernos que tengan. Y ojo con las elecciones argentinas porque pueden Pero determinar un nuevo socio que puede ser El China. kirchnerismo en su momento Sí, se acercó a China. Se acercó en su lo momento. acercó muchísimo a China al país también. Lula Sí, también, en lo Brasil. dejaron trascender No, incluso Bill algunos también. acuerdos. Claro. Evo, Direct- bueno, Evo tiene también, sí. cercanía. Pero las elecciones de Argentina pueden determinar que China ponga su ojo en Latinoamérica otra vez. Sí. Porque Argentina y Brasil son los dos países más importantes junto a México de Latinoamérica. Pero además, conozco algunos amigos que han trabajado incluso con comunidades chinas y demás. Es como que ellos no tienen ningún problema de decir, bueno, nos metemos acá, hacemos determinada inversión a cambio de tal cosa. O sea, y bueno, nuestro país está Sí. necesitando justamente eso. Hay un canal de YouTube que les recomiendo que miren, se llama Visual Politics, que son un grupo de gente que ellos analizan cuestiones actuales, por ahí desde una mirada muy europea, muy liberal, pero está bueno para analizar. Y ellos hablan de que China tiene la famosa diplomacia del sugar daddy, esta palabra nueva, ¿no? de sugar daddy, el concepto de un señor que sale con chicas más jóvenes y les paga todo, entre comillas. Es porque China, en diversos países de África y Asia, inclusive algunas pequeñas islas de Oceanía, está financiando deuda externa, financia sus ejércitos, financia líderes populares,
con el fin de construir bases militares y de tener acceso Ujú. a diversos explotación de bienes materiales, como está diciendo ahora con el tema del coltan. Ujú. Y que no extraña que China pueda financiar la futura deuda externa argentina. ¿Quién Es te dice? una Estamos, pregunta ¿no? abierta. Estamos, mirá, acabamos de solucionar este viernes. Es una pregunta abierta. Y accedamos Escuchame, a Xiaomi más baratos. Sí. Es una pregunta abierta. Ya los chinos nos venden los vinos más baratos. Sí, de entrada. por supuesto. Sí, no, eso sí. El contrato bilateral con los supermercados chinos ya lo tenemos hace rato. Claro. Pero sí, es una incógnita bastante grande y que se construye a partir de esto que parecía una revolución popular totalmente socialista y comunista y que se terminó transformando en una megapotencia, por no decir la megapotencia del mundo. Sí. Y que que, le dispute poder a Estados Unidos. por supuesto. Bien. Y que donde China hable, todos van a levantar sus orejas. Se transformó en eso. Claro. Che, bueno, 70 años del triunfo, hablamos de todo con Lucas, ¿eh? O sea, en menos años del Dorado. Claro, sí. ¿No? Bueno, año del Dorado. 30 años ya tenía el Dorado de vida cuando China se liberó. Ya está. Exactamente. Bueno, 70 años del triunfo del comunismo, cómo China pasó a ser de un país pobre a lo que es hoy, una potencia mundial. Lucas, gracias. Perfecto. No, por favor, gracias a ustedes.